Amén. El Señor es hermoso, es glorioso. Qué honra es poder estar en comunión con el Señor. Qué honra es poder estar en su presencia. Es una honra tan grande, Señor, estar en tu presencia. Cada visitación tuya, Señor, es una respuesta a un anhelo tan profundo de nuestro ser, Señor. En esas visitaciones, Señor, en el silencio, en lo íntimo, en caminatas, Señor, en pensamientos en la noche, en el dolor, Señor. Porque tú estás viniendo súbitamente sobre tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, que no perdamos el tiempo de tu visitación, Señor. Sino que podamos bajar el hombro, Señor, para que podamos entender tus tiempos espirituales, Señor. Así como aquellos que eran entendidos en los tiempos, Señor. Que entendamos, Señor, lo fuerte que es la manifestación híbrida, pero lo glorioso que eres tú en poder y en justicia. En el nombre de Jesús, todo temor por las voces de estos gigantes, Señor, en sus distintas formas, Señor, son silenciadas, Señor, con tu voz apacible. Ni siquiera tuviste que alzar la voz, Señor, y fueron subyugados. Porque tu cabeza era uno con la del Padre. No había brecha, no había separación, no había un surco que se abriera. En el nombre de Jesús declaramos que nuestra mente se une a la mente del Hijo y los surcos y las brechas se comiencen a cerrar en el proceso de transformación de la mente y de renovación del espíritu de la mente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, la semana pasada estuvieron compartiendo los pastores un poco acerca de, ¿verdad?, de los gigantes. Específicamente vienen hablando de Anac y de sus hijos, ¿verdad? Aimán, Talmai, Sesai. Y tocamos específicamente a Aimán, ¿ya? Aimán era un gigante o una forma de hibridez que tiene relación con los lazos sanguíneos, con la parentela, con la parte familiar. La semana pasada los pastores me pidieron que compartiera un poco sobre sobre este ejemplo, ¿verdad? Y hablamos un poco acerca de Josué. La verdad es que me tocó hablar, pero hablé súper rápido. Y bueno, para que se queden bien establecidas las cosas, era importante hoy día asentarlo. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo esta hibridez aparece en el proceso de Josué, pero también está presente en distintos momentos en todos los patriarcas. Todos ellos se enfrentaron a distintas formas híbridas. Amén. Cuando nosotros hablamos de algo híbrido, ¿qué entiende usted? ¿Mezcla? ¿Qué más?
que tiene dos naturalezas. ¿Qué más? Dos fuentes. Algo alterado. ¿Qué más? Dos sustancias. Maravilloso. ¿Quién fue? No, esa fue la mejor respuesta. Ramoncito. ¿Qué más? ¿Qué entiende usted por hibridez? Combinación. ¿Qué más? La pastora, yo estoy haciendo un repaso porque de repente uno utiliza términos y que de repente uno dice, bueno, lo ocupamos tanto que no sabemos qué es. ¿De repente le ha pasado eso? Y como que algunos términos se ponen de moda, pero lo importante tiene que ver con lo que hay detrás, el fundamento que hay detrás, ¿verdad? Bueno, la hibridez ha estado presente no solamente desde que se manifiestan los gigantes. Lo hablamos en una de las últimas prédicas que me tocó compartir. La hibridez estuvo presente desde la caída de Luzbel, ¿verdad? La raza híbrida tiene que ver con una mezcla en el genoma. Cuando el ser humano, el hombre, Adán y Eva estaban en el huerto, ya estando en el huerto, una vez que intiman con la serpiente, dan a luz una raza híbrida. Recuerden que Adán y Eva lo que hicieron no fue solamente hablar con la serpiente, no fue solamente comer del fruto que le dijeron que no lo hiciera, sino más bien lo que hicieron es intimar. Recuerdan que hace algún tiempo hablábamos acerca de la relación de Cantares, cuando la mujer de Cantares le decía, estoy bajo el manzano, ¿verdad? Y le hablaba acerca de los amores. Entonces, cuando hablamos de este proceso de Adán y Eva y la conexión con la serpiente, estamos hablando específicamente de intimar. Es decir, esta manifestación de Satanás a través de la serpiente intimó con el hombre y al intimar traspasó al genoma humano una hibridez de codificación o de información, porque el ADN lo que contiene es información. No son solamente códigos, es información. ¿Qué información transmitió? Si hablamos de intimar, habíamos dicho, le intimó una sabiduría, por eso se le abrió el Ayin Ara o el ojo maligno. Pero no solamente eso, se transfirió un mensaje, una escritura, una ley al genoma humano que provoca que la mente de la serpiente se conecte a la mente del hombre rojizo. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que tiene que ver con hibridez comienza con desórdenes en términos de ejército y de cabeza. Lo que sucedió con Adán y Eva tiene que ver con un desorden en cabeza. Entonces, la hibridez toca la genética. Y desde ahí en adelante, la genética del ser humano experimentó una modificación en donde se codificaron violencias, perversidades, pensamientos torcidos, pensamientos altivos, rebelión. La rebelión es algo de lo que vemos permanentemente de manera más grosera en las distintas generaciones, formas de idolatría codificadas en el genoma de las personas y no solamente como un instinto, sino escrito como si fuese una ley en el ser humano. Entonces, hoy día lo que vamos a tocar el tema se llama mente ancestral. Vamos a hablar acerca de la mente ancestral. Y vamos a desarrollarlo a raíz de la historia o el contexto de Josué, de cómo también toca elementos genéticos. Quiero que podamos leer Josué 7. Josué 7, vamos a leer el contexto completo, ¿verdad? Perfecto.
Dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré yo ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que haya quitado el anatema de en medio de vosotros. Qué tremenda historia, qué tremendo contexto, qué enorme situación. Nosotros podemos declarar y orar todo el tiempo: Cum Adonai, levántate, levántate Elohim. Podemos decirlo y responder almáticamente a esa declaración. Pero si tú dices Cum Adonai y tienes anatema en tu interior, en tu linaje, en tu sangre, el Señor no puede decir Cum Adonai. El Señor nos está llamando a sacar el anatema de nuestra línea sanguínea. Jordán, ¿se acuerdan qué quería decir Jordán? Jordán, uno de sus significados es anatema. El cruce del Jordán implica dejar todos los ídolos, todos los dioses, todo lo que no es el Señor, todo lo que está consagrado a un uso maldito, para entrar en la tierra de posesión. No pretendas que vas a tener, que vamos a tener victoria frente a las hibrideces si entramos en la tierra de la posesión llenos de anatemas. Discúlpeme. El anatema no es solamente un objeto, no es solamente un fetiche, no es solamente un ídolo, no es una cadena.
el Señor le estaba diciendo algo muy importante a Josué. En el llamamiento de Moisés, Dios le dice: Moisés, quítate tu calzado porque el lugar donde estás es santo. Le dice: la tierra, Adamá, la tierra en el lugar donde tú estás es santo. El proceso de Moisés implicaba que tenía que santificar. Su llamamiento implicaba santificación en las áreas de Adamá, en las áreas rojizas. Pero el proceso de Josué, el Señor le dice: quítate tu calzado porque la posición en la que estás es santa. Por lo tanto, el anatema tenía que ver con entender la sabiduría que el Señor había depositado en Abraham, Isaac, Jacob, descendientes, hasta llegar a Moisés, y desde Moisés a Josué. Es decir, el anatema, cuando Pablo declara que el anatema es todo otro evangelio que se predique, le está diciendo a Josué: te he entregado una sabiduría angelical. Recordemos que en el traspaso de Moisés a Josué, Moisés le impuso manos a Josué y le transfirió sabiduría. Pero vino después el ángel, ¿y qué hizo? Transfirió sobre él una nueva sabiduría angelical, celestial, porque no toda la sabiduría de Moisés le iba a servir a Josué. Entonces Josué tenía que entrar en un proceso de entender el evangelio con el cual el Señor lo iba a investir para poder luchar contra estas formas híbridas. Uno de los vigilantes que se menciona, no se menciona explícitamente en la Biblia, aunque sí se habla de Azazel como el carnero, el que era enviado con el vellón rojo. Entonces, Azazel se dice que fue uno de los vigilantes que tenía la sabiduría respecto del hierro para la utilización en armas en guerra. Fue el que le enseñó al hombre a pelear, a batallar, a derramar sangre. Fíjate en esto. Si hay un vigilante que portaba esa sabiduría para derramar sangre, para establecer batallas, ¿tú crees que el Señor iba a permitir que Josué entrara con una sabiduría de salvación? Porque Moisés habla de ser salvado por aguas. El Señor no iba a enviar a Josué con una sabiduría menor. La venida del ángel estableció sobre él una porción de sabiduría angelical, porque la lucha iba a ser a nivel de formas híbridas. ¿Y qué le enseña el ángel? Viene con la espada. O sea, le dijo: tú te vas a enfrentar. Cum, levántate. No es solamente levántate, es armarse. También en su acepción es armarse. Por lo tanto, cuando el Señor llama a Josué para levantarse en este tiempo de la conquista, no solamente lo levanta, sino lo equipa con toda arma espiritual para luchar con estas formas híbridas. Entonces, ¿qué sucedió? Josué tenía que atravesar este proceso con un nuevo evangelio. ¿Te sirve el evangelio antiguo?
¿Te sirve la religión? ¿Nos sirve la religión? ¿Nos sirve el evangelio antiguo? ¿Nos sirve? No tiene que ver con algo pasado, ni algo presente, ni algo futuro. Tiene que ver con el evangelio del reino. Tiene que ver con que Josué tenía entendimiento de ejército. Tenía una mentalidad de ejército. Ahora, lo que dice Josué 7 es que ellos cometieron prevaricación. Prevaricación quiere decir en su raíz cubrir o actuar encubiertamente. Amados, todo lo relacionado a la hibridez de la parentela está ligado a ocultismo. Todo está ligado a ocultismo. La prevaricación para que el anatema sea traspasado siempre fue ocultado. Siempre. Esta prevaricación, que es mantener en el ocultismo ciertas áreas de la familia, provoca que las generaciones que vienen tengan algo no resuelto a nivel de su mente, provocando que sombras respecto de lo pasado lo gobiernen de manera inconsciente. Esto ya lo han hablado los pastores, ¿verdad? Vemos respuestas inconscientes en la palabra. Por ejemplo, cuando los patriarcas escondían a sus esposas y no las reconocían. No, ella no es mi esposa, ¿verdad? Pero hay elementos aún más fuertes que se guardan en los linajes, en esta forma de ocultismo o de actuar encubiertamente. Esto es relevante porque en cada uno de los sitios donde hay anatema hay algo oculto. Si hay algo oculto, ¿cómo podemos descifrar qué es? Porque ha sido tapado. Viene a memoria a mi mente una persona que atendemos por alcohol. Esta persona tiene como 66 años, todavía alcohólico, con ciclos de alcoholismo. Se recupera 6 meses, ¿está bien? ¡Pum! Tiene un consumo de 2 meses. Se recupera 4 meses, tiene un consumo de 1 mes. En una de las últimas conversaciones, yo notaba que él es una persona así hermética, cerrada, bien cerrada. Dicho sea de paso, una de las cosas que en su momento abordamos con los jóvenes, yo les he comentado, hicimos un análisis como de las familias. Nos dimos cuenta que las características de las familias que el Señor ha ido cambiando es el hermetismo. Que hay cosas que solo se tratan en casa. El hermetismo era tan violento porque aquí hay formas violentas que el Señor glorioso ha ido transformando. O sea, hay casos donde familiares le decían: no puedes hablar esto con nadie porque para eso tienes papá y mamá. Esta persona que les contaba mantenía este alcoholismo mucho tiempo, y en una sesión, en un tiempo, comenta algo que fue muy fuerte. Él nos decía: ¿sabes qué? Yo tenía una pareja por fuera y la verdad es que yo la amaba más que a mi esposa. Y cuando su esposa supo, tomó al hombre y le dijo: mira, esto no lo puede saber nadie. Yo voy a seguir contigo, pero no lo van a saber ni tus hijos ni nadie. El hombre, ¿qué tuvo que hacer? Desconoció a su hijo, intentó buscarlo, le cerraron la puerta. Después de 30 años, el hijo lo buscó, le habló a su hija le habló a la mamá, y la mamá le dijo: no, eso no es así, tu papá no tiene nada por fuera.
¿Y él? Resulta que en ese tiempo que estábamos conversando, él se quiebra, se pone a llorar, porque él sabía acá adentro que estaba atado al silencio familiar y no lo había podido hablar en toda su vida. Esto pasó a los 23 años y tenía 66. Y tú dices, ¿cómo tanto tiempo puede alguien mantener algo oculto? ¿Sí? Es posible. Es muy posible. Esto trasunta en las generaciones que vienen. Veamos entonces qué pasa. Josué manda al ejército a Jai. Estaban en proceso de conquista. Jai quiere decir ruinas. Los envía a un lugar que habla de las ruinas generacionales. Jai estaba al lado de un lugar que se llama Bet Aven, que es casa del ídolo o casa del inicuo o casa de iniquidad. Bet Aven, es decir, no los manda a cualquier lugar. Ellos van a un lugar que representa las ruinas generacionales, las ruinas asociadas a ídolos, a ancestros, a perversidades, a la casa. Está hablando Bet, a la casa. Los envía a la casa en donde está el origen de todas esas formas perversas, torcidas, inicuas. Los manda a ese lugar y dice que los de Jai mataron a 36 y los siguieron hasta Sebarim, que quiere decir ruina, fractura, quebrantar, destruir o cautiverio. ¿Puede el ejército de Dios avanzar en la batalla si hay anatema? Se encontraron con lo que tenían dentro, la ruina generacional, los ídolos generacionales, las perversiones generacionales, la iniquidad, lo inicuo que se había escrito en el genoma. Fueron a ese lugar y se encontraron con la casa, la gestación. Y lógicamente los destruyeron. La respuesta de Josué es la siguiente. Esto lo hablamos. Y yo les decía que él tenía que desprenderse de parte de una sabiduría que aprendió de Moisés, porque la sabiduría que venía tenía que ser superior. Fíjate en esto. Dos cosas. Josué, cuando supo esto, rompió sus vestidos. ¿De dónde aprendió eso? ¿De dónde? ¿Cómo él sabía que frente a estas situaciones se tenía que romper los vestidos? Es algo aprendido. ¿Con quién pasaba Josué? ¿Con quién estaba? Continuamente, con Moisés. Rompió sus vestidos y se postró en tierra. ¿Saben lo que hacía Moisés cuando el pueblo venía sobre él a quejarse? Moisés se postraba delante del tabernáculo para que viniera la gloria por medio de la columna y el Señor le hablara. Y puede ser que nosotros, por la imagen que vimos en nuestra generación que cree en el Señor, creamos que esas mismas formas nos sirven. Pero no necesariamente tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo deben adorar, sino la dependencia del Espíritu. Porque cuando dependen del Espíritu, su espíritu se alinea y nace lo genuino. ¿Cuántos jóvenes tenemos que adoran igual que sus papás? Porque hay una imagen inconsciente. No sabes cuánto nos ha costado que se desprendan de esas imágenes.
hablaba con una persona, con un joven. Yo le decía, ¿sabes qué? Hicieron un llamado a instalar estos paneles, ¿no es cierto? Bueno, hicimos el llamado en los discipulados de jóvenes. Vinieron bien pocos, la verdad. Pero los que vinieron, bueno. Pero hay personas que no vienen porque tienen una imagen. Yo le decía a este joven, mira, puede que tú en tu casa no tengas esa imagen, no tienes por qué tenerla, pero en tu casa espiritual sí la hay. Y el pastor que está preparando temas, predicando por allá, yendo para acá, está en cuatro patas, sudado, con la viruta de vidrio metida por todos lados. Toma esa imagen. Porque no nos podemos quedar solamente, no, que mis papás, que la imagen, que aquí. No. El Señor te puso más imágenes. No es solamente la parte negativa, porque si no nos excusamos siempre en eso. Toma imagen. Porque el que entiende sacerdotalmente lo que significa poner un panel, está presente. Ok, entonces él tuvo una conducta religiosa escrita en su genoma, en su visión. Él vio cómo lo hacían, lo vio. Los hijos nos ven cuando no alcanzan las cosas en la casa, si es que alguna vez no alcanzan. Los hijos ven cómo resolvemos conflictos. Los hijos ven qué es lo que hacen los padres cuando ellos sienten temor. Los hijos ven, están viendo. Sus espíritus están abiertos, están tomando. Josué estaba en una transición, su mentalidad tenía que transicionar a una mentalidad superior. ¿Y qué pasa? Frente a un conflicto, ¡pum!, sale la conducta inconsciente, religiosa, que no lo iba a llevar a la solución de la situación. Después dice, no es solamente una conducta, es también un dabar torcido, porque él declara, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Yo les decía que es exactamente el mismo mensaje que daba la generación anterior. ¿Por qué nos trajiste al desierto para hacernos morir? Mejor hubiésemos estado allá comiendo cebolla, esclavos, oprimidos, subyugados. El mismo mensaje se escribió acá. Josué ni lo pensó. Esto no es consciente. Y ¡fum!, salió de él lo que había estado encubierto como un velo. Pero no es solamente esa declaración, fíjate en algo, porque estamos hablando de que estos gigantes operan a nivel mental. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. ¿Cómo llegaste a ese pensamiento, Josué? Y nosotros podríamos juzgarlo, pero de repente nuestros pensamientos, ¿para dónde se van? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado, así como que estoy pensando puras leceras y de repente como que vuelvo en sí y digo, ¿cómo estoy pensando esto? ¿Cómo es posible, Señor, Dios mío santo? ¿Le ha pasado? Sí, ¿no es cierto? Como que de repente la mente tiene unos lapsus bien demoníacos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Les pasa? Así como que se te hace una película así. Eso se lo copié a mi papá. Y empiezan a aparecer cosas en nuestra mente. Y tú dices, ¿cómo llegué aquí, santo Dios? Volvamos. Y tratáis de volver al pensamiento. Y de repente de nuevo, lucha híbrida. Pensamientos incontrolables, obsesivos, intrusivos,
rumiantes, aves que están ahí. Josué no solamente fue una declaración o un dabar torcido, sino también un terror. Fíjate en esto. No va a ser que vayan a borrar nuestro nombre de toda la tierra. O sea, vino sobre él un terror tan grande. Qué tremendo, porque algo en la forma en que operan estas hibrideces, todos los gigantes tienen una característica en común y que operan o abren puertas a través del terror. Fíjate Goliat, ¿qué hacía? Soltaba palabras y atemorizaba al pueblo de Israel. Atemorizaba al pueblo de Israel, pero el Señor no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder. Estas hibrideces se meten por medio del terror, del temor. Es lo que quisieron hacer con Abraham. ¿Te acuerdas que yo te contaba de esto? Abraham, el Señor, la promesa, ¿verdad? Y Abraham le dice, pero ¿cómo voy a tener heredad? ¿Cómo voy a tener herencia si no tengo ni un hijo? Y el Señor le dice, toma unos cuerpos, toma un sacrificio, pártelo, haz la ofrenda. Y en medio de la ofrenda con los cuerpos partidos, dice la palabra, que cayó sobre él el temor de una grande oscuridad. Cayó sobre él el temor de una grande oscuridad. En medio de la noche ya estaba anocheciendo. Y esa raíz cayó sobre él un emita, un gigante que se mueve a través del terror nocturno. ¿Cuántos han tenido terrores nocturnos? ¿Sabes por qué es importante el mover del Espíritu de Dios? Te quiero contar una experiencia, no, como dice la pastora, no quiero ser autorreferente, pero el Señor me lo recordaba en la mañana, hermano. Yo experimentaba hartos terrores nocturnos, muchísimos. Y en esos momentos no podía hablar mucho rato. Yo estaba paralizado y despierto, consciente y paralizado por mucho tiempo. Viendo a mi alrededor, viendo a mis hermanos, tratando de pedir ayuda, pero no podía hablar. Porque estas formas híbridas te enmudecen. Sentía la opresión muy fuerte. Hasta que el Señor me dijo en ese momento de grande oscuridad que dejara que el Espíritu clamara por mí. Ahí conocí el bautismo del Espíritu. Porque en medio de esa opresión fuertísima empezaba a sentir cómo las lenguas salían de mi espíritu. Yo no hablaba, no decía nada y escuchaba las lenguas. Y cada vez que las lenguas iban creciendo y creciendo y creciendo, el Espíritu clamando por ti, esos espíritus huían. Nuestra generación está experimentando una lucha con formas híbridas. Y es bueno, porque los va a llevar a gemir cuando no den más por esa manifestación del Espíritu. A veces esos niveles de opresión, que son los momentos de máxima oscuridad en nuestra vida, provocan que el Espíritu de Dios empiece a despertarse dentro de nosotros para gemir con gemidos indecibles, para gemir dentro de nosotros, levantándose el Señor para que todas esas formas
principados y potestades huyan ante la voz del Espíritu. Esta generación necesita conocer al Espíritu de Dios, necesita hibridarse con el Espíritu. Nuestra generación necesita hibridarse con el Espíritu de Dios. Necesita ardientemente conocer al Espíritu. Josué, sale la conducta religiosa escrita, la línea de sangre, un dabar torcido, pero viene sobre él también un terror en medio de ese proceso. Este dabar torcido se conecta con la mente ancestral, porque la mente ancestral le decía que él tenía que experimentar todo aquello. No era Josué. Josué no estaba respondiendo aquí. Este no es Josué. Podemos perder nuestra identidad en estos procesos cuando la mente ancestral nos gobierna. Este no es Josué. Josué es un conquistador. Josué es uno que ve gigantes y no se atemoriza. Josué es uno que va a la conquista, sean dos, va a la conquista. Josué es uno que sirve de mañana y noche en el altar, continuamente conoce la presencia de Dios. Ese es Josué, este no es Josué. Esta es una mentalidad ancestral que lo gobierna, porque si toman la cabeza gobiernas el ser completo. Cuando hablamos de mente ancestral, estamos hablando de incestos. ¿Por qué incestos? Porque intimas, hay una intimidad, intimas con la mente de generaciones atrás. Intimas con su manera de pensar, con su manera de sentir, con su forma de creer, intimas con sus palabras, intimas con su espíritu, íntimas con su sabiduría. Por eso Moisés murió en Moab. Gracias, amiga. Por eso Moisés murió en Moab. Moisés fue cortado. Moisés no terminó su tarea. Si nosotros mantenemos la mente ancestral, no vamos a llegar al término del propósito. El Señor no mandó a Moisés solo a mirar la tierra de la promesa, le dijo que le iba a heredar. El Señor le dijo a Moisés que erigiera un altar con piedra no cortada por hierro, se lo dijo a él. Pero a causa de la mente ancestral no cumplió su llamamiento. Moisés muere en un lugar que se llama Moab. Moab es el hijo de Lot, es el hijo del incesto. La mente ancestral es intimar con esas mentes que vienen por allá, que nos gobiernan, que guían nuestra conducta. Por eso es tan glorioso que el Espíritu de Dios tome gobierno sobre nuestras vidas. Porque el Espíritu de Dios te empieza a dirigir en cómo pensar. Te dice: en esto pensad. Te dirige en cómo conducirte, en cómo obrar, en cómo declarar, en cómo hablar, en cómo pensar, en cómo mirar. No hay transformación humana para la mente. No hay transformación humana para la mente, porque la mente es espiritual. Por lo tanto, este proceso, Josué tenía que desprenderse de velos, porque ya Moisés había muerto a causa de esos incestos.
¿Sabes que cuando vienen a Moisés, el pueblo, a quejarse, dice que el pueblo vino a Moisés? No dice una persona vino a Moisés, no, dice el pueblo. El pueblo era una unidad, era una solamente. El pueblo representa la mentalidad de la muchedumbre. El pueblo, esa mente, esa mentalidad unida vino sobre Moisés para quejarse. Y Moisés termina golpeando la roca. ¿El Señor lo juzgó porque golpeó la roca? No, no lo juzgó por eso. Lo juzgó porque desobedeció. Y en su altura espiritual no lo podía hacer. Dice la palabra en el Salmo 106 que el pueblo, escuche esto, amados, el pueblo, diga conmigo, el pueblo hizo revelar el espíritu de Moisés. El pueblo, esa mentalidad, hizo revelar, hizo que el espíritu de Moisés se revelara. Es decir, Moisés terminó intimando con esa mentalidad. Adoptó la rebelión que tenía el pueblo de Israel. La tomó como suya. Y este pasaje del Salmo 106 dice que la idolatría trae ruinas sobre las generaciones. ¿Qué era Jai? Montón de ruinas. Moisés ya había perecido a causa del incesto de la mente ancestral. ¿Tú crees que el Señor lo iba a permitir en la siguiente generación? Pero para que no sucediera tenía que despertar, traer luz sobre esa área. Porque lo que estaba en oculto, lo que fue encubierto, Él lo tenía que manifestar. ¿Sabes que es tan potente cuando hablamos de genética en términos de la hibridez? Estuve buscando el gen asociado a la rebelión. Hay un gen, hay una codificación genética que se le llama el gen del guerrero. Es el gen asociado a la rebelión. Este gen se codifica como -MAOA y el otro gen es el CDH13. Esos dos genes, se hizo un estudio con como 900 personas que habían sido privadas de libertad a causa de delitos violentos graves. Y lo que se detectó es que este gen, que es el gen de la rebelión, estaba hiperactivado en ellos. Aquí viene lo interesante. ¿Sabes qué trastorno de salud mental también tiene hiperactivado este gen? Los trastornos de déficit atencional con hiperactividad. El déficit atencional, a mí lo que me ha tocado tratar, visualizo un patrón. Y el patrón tiene que ver con que la figura paterna, la cabeza, no está involucrada en la paternidad. Entonces el hijo no tiene ley. El hijo no tiene límites. No es solamente una neurodivergencia. Hay una codificación genética. No todo solamente es psicológico o biológico o social. Hay asuntos que son espirituales. Esta codificación
estaba presente en personas que cometen delitos graves, pero también en otros trastornos. Entonces, la hibridez toca el genoma. El pueblo de Israel hizo que el espíritu de Moisés se revelara, que intimara con esa mente, porque ellos continuamente estaban en una mente rebelde, murmuradora. ¿Cómo era la mentalidad del pueblo de Israel en el desierto? Murmurador, quejumbroso, amargos, rebeldes, absolutamente rebeldes. No respetaban cabeza, no respetaban autoridad. No había un respeto, no había entendimiento de estratía. Esa mentalidad era la mentalidad de la cual Josué se tenía que desprender absolutamente. No podía pasar nada de anatema por el Jordán. ¿Por qué le golpeó? Yo les decía, y estoy profundizando algunos elementos, ¿por qué golpeó tanto a Josué esta situación? Decíamos que había sucedido. La situación era que Acán, que quiere decir perturbador, un estado mental. No vean, hermanos, no vean a Lot como otra persona. Abraham y Lot son la misma persona que se tienen que separar. En este caso, tenemos que ir viendo que hay personas que aparecen, Lot, por ejemplo, que tiene que ser quitado de nosotros, pero está en nosotros y tiene que ser quitado. Josué, en este proceso, se perturba con Acán. Acán no es otra persona, Acán es el estado mental de Josué. Josué estaba perturbado y estaba perturbado su espíritu porque lo que había en Israel era un gobierno espiritual que tenía un traspaso generacional de 8 generaciones. ¿Era algo simple? No. ¿Era una conducta? No. ¿Era un pensamiento de rebelión? No. Era una estructura de pensamiento, era una estructura mental, era una estructura psíquica, era una estructura espiritual. ¿Por qué era tan fuerte? ¿Por qué perturbó tanto a Josué? Lo perturbó porque desde allá arriba, del linaje de Abraham, se venía batallando contra Babilonia. Babilonia representa en esa figura la cabeza. Por lo tanto, si Babilonia está metida en la casa, porque lo que hicieron fue esconderlo debajo de la tienda, en el fundamento de la casa, lo que va a provocar que toda la edificación contenga a Babilonia. ¿Cuál era el proceso de Josué? Es tremendo, porque yo les decía, cuando él se despide, su último discurso, Josué les dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Quién le dijo a Josué esto? ¿Cómo supo Josué que sus papás, sus ancestros, Taré, servía a otros dioses? Piensa tú, esta es la genealogía. Abraham, Isaac, piensa en los años que vivían estos hombres. Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Amram, Coat, Moisés, Josué. A ver, pensemos.
Dani, ¿tú conoces a tu tatarabuelo? Nada. ¿Conoces algo de él? Nada. ¿Conoces de tu abuela? ¿Y de tu bisabuelo? Sí. Conocemos nada de nuestra historia. Imagínate 8 generaciones que vivían como 1000 años. ¿Cuánta cosa se escribió? Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Coat, Amram, Moisés, Josué. 8 generaciones y Josué aún sabía que Taré, padre de Abraham, servía a los ídolos. ¿Cómo se traspasaron los ídolos? Estamos hablando de 8 generaciones, porque los ídolos no fue un traspaso simbólico, hubo un traspaso real, se traspasaron. ¿Cómo cree usted que se traspasaron? No, porque no eran historias, eran ídolos reales, eran terafines, no eran solo historias. No, porque no eran solamente culturales, eran físicos. Se asociaban con el derecho de herencia. Amado, esto es tremendo. Abraham luchó contra su padre, Taré, por los ídolos. Taré era capitán de ejércitos de Nimrod. Taré no era cualquier persona. Taré era capitán de ejércitos de Nimrod. Y después de que Abraham destruye los ídolos de su padre, se va. Nimrod lo sale persiguiendo. Nimrod es el primer Gibor que se menciona en la Biblia. Es decir, la primera manifestación de una hibridez que empieza a buscar al hijo de promesa en términos de un Giborín. Nimrod va detrás de Abraham. Entonces, fue Taré el que le enseñó a Labán, padre de Raquel, la idolatría. ¿Se acuerdan de Jacob? Yo les voy a hablar de hartos personajes, sé que los voy a marear, pero no importa. Jacob estaba casado con Raquel. ¿Qué hizo Raquel? ¿Qué tenía? ¿Qué se llevó? Se llevó los ídolos. ¿Se llevó ídolos así como mentales? No, se los llevó. ¿Y dónde los guardó? Lo guardó en su sangre. Ahí lo guardó. Los escondió. Y llegó Labán a reclamar sus ídolos. Porque obvio, ellos consideraban a los terafines, al teraf Rafa, que viene de sanador, lo consideraban un sanador, un oráculo. Entonces él fue a buscar y le dice: yo quiero mis terafines. No, les dice: yo quiero mis Elohim, quiero mis dioses. Pero Raquel ya los tenía. Abraham luchó contra esa idolatría. ¿Terminó ahí? No. Jacob en Betel levanta un altar. En ese momento, Siquem, Jacob lo que hace es reúne a la familia y les dice: vengan, pásenme los ídolos. No más idolatría en esta casa. Pero Jacob lo que hace es tremendo, porque toma los ídolos y los esconde debajo del encinar en Siquem. ¿Por qué no los destruyó? ¿Por qué no los quemó? ¿Por qué los escondió? Abraham
tuvo su primera promesa de victoria sobre los híbridos. ¿Sabes en dónde? En un encinar en Siquem. Que su siguiente generación toma los ídolos y los esconde bajo el encinar. ¿Estaba resuelto con Abraham? No, pero estaba la promesa. La promesa debajo del encinar en Siquem. La siguiente generación, Jacob toma los ídolos, les dice: pásenme los ídolos, y los entierra debajo del encinar en Siquem. Después de eso, los ídolos se siguen traspasando. Josué les dice: ustedes siguen adorando a los dioses de Egipto y a los ídolos de allá. ¿Te has preguntado de dónde sacó el becerro de oro el pueblo de Israel? La deidad que adoraba Taré en Ur era una deidad llamada Nana, que su figura representaba a los becerros y al toro. Cuando el pueblo de Israel forja, ¿tú has pensado de dónde Aarón sacó forjar un ídolo? ¿Te has puesto a pensar? Yo digo, está Moisés ahí arriba y está Aarón construyendo un becerro de oro. En su inconsciente estaba escrita la adoración desde allá, Ur, Taré, al toro, Nana, Babilonia. Entonces Josué les dice: ustedes siguen sirviendo a esos dioses, siguen adorando esas imágenes. O sea, se habían traspasado de generación en generación. Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Amram, Coat, Moisés, Josué. Y Josué aún mira y ve que están los terafines. Uno de los puntos que a mí me impactó respecto de los terafines es que se dice que no eran figuras como de yeso o de hierro. Se dice que los terafines eran ancestros decapitados que eran momificados y la familia se llevaba su cabeza. Pero no era cualquier ancestro. Eran los ancestros que visualizaron que había un poder divino. Por eso el terafín se asociaba a la adivinación. Piensa en esto. Si en mi linaje habían terafines, lo que hacían era consultar a los vivos o a los muertos. El incesto con la mente ancestral es nigromancia, es consultar a los muertos. Entonces, esta adoración a los teraf no era cualquier cosa. ¿A quién se habrá llevado Raquel? ¿A qué ancestro decapitado se habrá llevado? Qué fuerte. ¿A qué ancestro traemos nosotros a la comunión? ¿Quiénes están? ¿Hay una nube de testigos o hay ancestros en nuestras casas? Ahí tú puedes entender por qué a Josué le perturba tanto el manto babilónico. Era, ¿te acuerdas? Jai, ruina
generacional. ¿En dónde estaba Jai? Bet Aven, la casa de iniquidad, la casa del inicuo, la casa de la perversión. Josué lo perturbó tanto en su mente porque esto tenía un peso generacional tremendo. La maldad iba creciendo de manera generacional, pero así también la gracia de Dios sobreabunda. Josué estaba perturbado. ¿Has experimentado perturbación en tu mente? Estados de perturbación, porque eso deriva de Babilonia, Babel, confusión, perturbación. Viene de ese manto, viene de esa cobertura. Todo oculto, todo oculto, todo oculto, encubierto. De cosas que ni siquiera podemos llegar a conocer racionalmente. Por eso el Espíritu es tan glorioso, porque el Espíritu de Dios te puede llevar en momentos a ver aquellas cosas que se juramentaron ahí atrás. Abraham recibe la promesa de victoria sobre la hibridez en la encinar de Siquem, Mori. Jacob entierra los ídolos debajo de la encinar de Siquem. Josué vuelve a conectarse con el encinar de Siquem. Se los voy a leer. Josué le dice esto al pueblo de Israel. Josué 24. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Versículo después declara: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Abraham recibe la promesa de victoria sobre la hibridez en el encinar en Siquem. Jacob toma los ídolos y los entierra. No terminaron ahí, porque algo de eso él todavía tenía. Algo aún había. Por eso los encubre, porque algo había. Terminan pasando 8 generaciones. El 8 representa corte, término de un proceso. Por eso Josué lo que hace con el pueblo de Israel cuando entran a la tierra: 8º día, circuncídalos. 8, corte, 8ª generación. Josué, corte con la idolatría. Y en medio de ese proceso declarando: quiten
quiten los ídolos, inclínense al Señor. Toma una piedra, toma una gran piedra. Iglesia, toma una gran piedra, levántala y ponla debajo de esa encina. Yo les decía que a causa del incesto con la mente ancestral, Moisés llegó a propósito. No. Si bien el Señor después hace una obra, porque reclaman su cuerpo y después entra en el proceso, pero no llegó a destino. El Señor le dijo a Moisés que una vez que entrara en la tierra de la promesa y cruzara el Jordán, tenía que tomar piedras del Jordán que habían pasado en seco y ponérselas en Siquem, en el hombro. Cada principal, tomar las piedras en Siquem, en el hombro, y edificar un altar. Y cuando sus hijos le preguntasen qué era ese altar, ellos le tenían que decir que el Señor los había pasado por el Jordán en seco. La piedra por la cual no ha pasado hierro son las piedras que no se han hibridado, porque el hierro representa a Azazel, un vigilante, un híbrido. Si tú revisas la piedra que no ha pasado hierro, las personas dicen son piedras que no han sido adulteradas por el hombre. No es así. El hierro representaba esas manifestaciones híbridas, porque el altar lo componen piedras que no tienen hibrideces. Por eso dice que una piedra no cortada con mano de hombre dio contra esa estructura. Piedras por las cuales no ha pasado hierro. Y les dice: las tomarás, las blanquearás con cal, no sea que se profane el altar. ¿Qué pasa si en una piedra se pasa hierro? Se profana el altar. Hermanos, el altar de nuestras generaciones ha sido profanado. Hay profanación en nuestros altares. Ha pasado hierro sobre nuestras piedras. Josué toma esa piedra, Siquem, las coloca para armar el altar, el primer altar en Gilgal, que es corte, pero su segundo altar lo forma después de haber tenido la victoria en Jai. Y este altar lo levanta en el monte Ebal. El monte Ebal es el monte donde se profirieron las maldiciones. Los arqueólogos encontraron el altar de Josué. Lo encontraron, usted googleelo, lo va a ver. Es un altar de piedras enormes, en círculo, muy grandes, que protegen un altar más pequeñito, de piedras.
Y lo que encontraron los arqueólogos en ese altar fue una inscripción así. ¿Sabe lo que decía? Maldito, 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 maldito. ¿Usted pensaba que habían encontrado algo lindo? Es glorioso. Yo estaría gritando. Porque en medio de ese estado de maldición, de maldiciones generacionales escritas, mira, la primera palabra que habla de esas maldiciones en Deuteronomio: maldito el hombre que haga ídolo o imagen, que es velo. Maldito el que fuera con Lot en su camino. Maldito el hombre que haga ídolo, imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá amén. Josué, ya teniendo el proceso de victoria en Jai, se va a Ebal, en medio de esas maldiciones. Maldito, 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 maldito. Todas las maldiciones que caían sobre nosotros. Maldito, 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 maldito. Y Josué levanta un altar que no ha pasado hierro. El altar de Dios, quebrando todo estado de maldición que se escribió. No importa la cantidad de generaciones, ni genealogías, ni escritos, porque el altar de Dios, piedras no cortadas, no pasadas por hierro, se levantan en medio de ese estado de maldición. Hay personas que han experimentado esa lucha en su mente, que perciben ese estado de maldición. Maldito, 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 maldito. Pero el altar de Dios se está colocando sobre toda maldición, sobre toda hibridez. El altar de Dios se está levantando. Pero ese es el proceso final. Hay todo un proceso que caminar. Lo que el Señor le dice a Josué en ese estado de perturbación es: levántate, cum, Josué, cum, Josué, cum, Josué, cum, cum, Josué, cum. Santifica al pueblo, santifica el linaje. Josué cum kadosh. No fue que su llamamiento era: quítate tu calzado porque tu posición es santa. Josué había perdido hasta lo que lo habían llamado, y el Señor le vuelve a recordar su llamamiento, y te vuelve a recordar a ti tu llamamiento. Cum kadosh, cum kadosh. Levántate, santifica, santifica al Señor. Cum kadosh. Hay personas que el Señor le va a recordar su llamamiento, y reconstruirás las ruinas antiguas, los asolamientos primeros. Reconstruirás las ruinas de generaciones. Reconstruirás las ruinas. El Señor te está recordando ese llamamiento. Te llamé en una posición santa. No importa lo gigante que sea, te llamé en una posición santa.
No importa que a tu alrededor hayan escritas maldiciones. Maldito, 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 maldito. No importa. El altar de Dios se está colocando en ese lugar. Cum Josué, cum Kadosh, cum Kadosh, cum Kadosh, cum Kadosh en esa casa de iniquidad, cum Kadosh en la casa del inicuo, cum Kadosh en el Bet, en la casa, en las ruinas, cum Kadosh, cum Kadosh, cum. Deja que el Espíritu de Dios vuelva a escribir ese llamamiento en ti. Deja que lo vuelva a escribir. Reconstruirás las ruinas antiguas. El Espíritu de Dios está sobre mí. 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 Porque me ha ungido, dice el Señor. Serás llamado árbol de justicia, plantío de Jehová, roble de justicia. Roble de justicia, que es el encinar en Siquem. El encinar era conocido como el roble. Roble de justicia. Y reconstruirás las ruinas, los asolamientos primeros, los escombros de muchas generaciones. Reconstruirás. El Señor pondrá en tu mano derecha la espada y en tu izquierda la capacidad de construir, de batallar y de construir, de batallar, de discernir lo que hay en los linajes y de reconstruir. Deja que el Espíritu de Dios, hay una investidura que el Espíritu de Dios quiere traer en este tiempo. Una investidura de lo alto. Una investidura de lo alto.